Muy bien, pues buenas tardes. Después de la oscuridad que hay en un sábado, viene la luz de la siguiente mañana, del domingo. Y después de la oscuridad que incluso estuvo desde el viernes, en la semana de la pasión de Jesús, finalmente vino el domingo de resurrección. Y quiero invitarlos a acompañarme a un viaje por la palabra de Dios. Vamos a ir como en un avión viendo los sucesos, los acontecimientos que inmediatos después de la resurrección del Señor Jesús, lo que la palabra tiene registrado. Y después de ese viernes negro en la crucifixión del Señor, algo estaba por suceder en hombres y mujeres que estuvieron cerca del Señor y que provocaría que se encendiera una flama en sus corazones para que fuera esparcido el Evangelio. Y nos llegó a nosotros a causa de ellos. En Marcos 16, versículo 1, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Señor, hoy queremos darte a ti la exaltación, Señor. Hoy recordamos y celebramos que tú venciste a la muerte, Señor, que tú estás vivo y que tú, además, en tu muerte y resurrección, tú pagaste un precio para nosotros y nos marcaste un camino. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos y pedimos que nos hables, que el poder de tu palabra venga a transformarnos, así como tus discípulos en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, fueron transformados. Moldéanos, Señor, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a hablar 6 puntos. El primero, lo que sucedió muy de mañana. Ese día, muy de mañana, ese domingo, fue una gran sorpresa para las mujeres que visitaron este sepulcro del Señor. Había una pesada losa y cuando llegan ven que la entrada, esta piedra había sido removida. Estaba abierta la tumba. Y su primera conclusión fue, pues alguien vandalizó la tumba. O sea, ellos pensaron, vinieron vándalos, se robaron el cuerpo del Señor. Y esa fue su primera conclusión. Quitaron la piedra, se robaron el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor no estaba. Pero María Magdalena salió de inmediato para llevar la asombrosa noticia a Juan y a Pedro. Y ella sabía dónde vivía Juan y Pedro, dónde estaban quedando. Sale rumbo a esa casa y ella se apresuró para llevar este mensaje, porque ellos tenían que saber, pues, cómo se robaron al Señor. El cuerpo del Señor no está. Y las otras mujeres aparentemente se quedaron atrás mientras esta mujer iba a dar el recado, mientras María Magdalena salía. Pero mientras permanecían ahí alrededor del sepulcro, de pronto ven un joven que estaba sentado al lado derecho, y este se dirige a las mujeres y les informa lo que había sucedido. Les dijo: el Señor ha resucitado. Marcos 16:5 menciona: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero luego dice el versículo 7: pero id, a ver qué dice, les da una instrucción: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, mientras el ángel hablaba, ellas vieron a su alrededor y descubrieron que este ángel tenía, este joven que dice ahí, tenía un compañero, no estaba solo. Y de hecho Lucas, el Evangelio de Lucas nos da información adicional. Lucas 24, versículo 4, nos dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y subrayo esto: 2 varones
con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Punto número 2, ¿quiénes eran estas personas? No sabemos, no nos dice muchos datos. ¿Quiénes eran? Y se sigue haciendo la pregunta de estos hombres, ¿serán hombres glorificados o eran ángeles? ¿Qué sería esto? Entonces, aunque en varias ocasiones en la Biblia encontramos que cuando se habla de ángeles se hace referencia como de hombres en ocasiones, es posible que fueran testigos humanos reales, tal vez. De ser así, pudieran ser tal vez Moisés y Elías. Habían aparecido recientemente en el monte de la transfiguración. Quizá eran ellos, no lo sabemos. Pero encontramos aquí dos testigos también en el monte de los Olivos, luego de la ascensión de Jesús. Si me acompañan para ver este relato en Hechos 1:1, encontramos ahí cómo aparecen dos personajes. Y vamos a leerlo, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. O sea, todo esto sucede después de la resurrección de Jesús, cuando Él se encuentra con ellos. Pero el siguiente versículo me dice: y habiendo dicho 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿y qué dice ahí? Dos varones con ropas, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, y entonces en todo esto que sucede después de la resurrección, entendemos, el Señor dio una promesa de enviar al Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos. Pero luego Él, cuando ascendió al cielo, aparecen estos dos personajes que vienen a decir: ¿saben qué? Así como ¿por qué están viendo al cielo? Bueno, pues así van a volverlo a ver regresar. A Él va a regresar el Señor Jesús, y tenemos todas estas promesas y todas estas enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, ¿serían estos dos mismos varones los que aparecieron en la tumba? No lo sabemos. ¿Serían Elías, Moisés? No lo sabemos. ¿Serían ángeles? No nos dice nada de esto, pero de todos modos, esta visitación celestial que vieron las mujeres las dejó profundamente conmovidas. O sea, causó un impacto en ellas, que regresaron, iban espantadas ellas. Y sin esperar a María, que había salido antes a casa a avisar a Pedro y a Juan, ellas van con los otros discípulos, porque les dijo: vayan a decirle a los otros discípulos, y fueron a platicar esta extraña experiencia que tuvieron. María, mientras tanto, había llegado a la casa de Pedro y de Juan. Y ahora imagínense cómo entras a una casa después. O sea, llegas agitada, corriendo, llega agitada y emocionada, o no sé qué estaba pensando. Más que emocionada, triste tal vez,
conmovida. Se robaron el cuerpo del Señor, y es lo que dice Juan 20, versículo 2, que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Imagínate, de pronto llegan con esa noticia. Están los discípulos que acababan de ver algunas horas antes que había sido crucificado su maestro, y de pronto le llega: se lo robaron al cuerpo del Señor. Número 3, pues ahora que están ahí en la casa, hacen un nuevo viaje hacia la tumba, de la casa a la tumba, y estas noticias pues impactaron sin duda a los discípulos, que dijeron: oye, yo tengo que ir a ver a eso. Y entonces emprenden una corrida hacia la tumba. No esperan a María, dice: pues allá tú. Ahora ella había llegado corriendo rápidamente, estaba cansada, pues no te voy a esperar, yo voy a ver, yo tengo que ver esto que me estás diciendo. Y se van corriendo, pero Juan era más rápido que Pedro y llega antes a la tumba. Pero Pedro, sin embargo, venía de cerca. Juan 20, versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces corren los dos discípulos, llega Juan, pero se detiene en la puerta. Y seguramente había algún resplandor de la mañana y se podía ver hacia adentro. Desde afuera empieza a ver y empieza a examinar y ve que estaba el lugar donde debía estar el cuerpo del Señor, que estaba vacío. En eso llega Pedro, y ese siempre atrabancado Pedro, no, llega y se mete: o sea, hazte un lado, ahí te voy. Y se mete y empieza él a investigar y a ver que era cierto lo que las mujeres le estaban diciendo. Y empieza a buscar pues pistas, ¿dónde está el cuerpo del Señor? En eso Juan le sigue entrando y obviamente el sepulcro estaba vacío. Pero las circunstancias, lo que ellos estaban viendo ahí era desconcertante, porque la ropa mortuaria estaba ahí, intacta, como si el cuerpo se hubiera desvanecido, se hubiera evaporado nada más. Estaba la ropa, y yo me imagino esto, no lo dice, pero yo me imagino como estaba envuelto, pero imagínate esa ropa llena de sangre. O sea, esas telas estaban llenas de sangre, y me imagino que estaban formando, o sea, tienen la forma del cuerpo, pero sin el cuerpo, como cuando haces una piñata, ¿no? Que barnizas y que vas pegándole al globo los papelitos, y luego quitas el globo, pero queda la forma. Bueno, así me imagino que esto estaba sucediendo. Se había desvanecido el cuerpo, se había evaporado, haz de cuenta. Pero no solo eso, sino que en el lugar donde va la cabeza se enrollaba también con vendas aparte lo que era la cabeza, y estaba así, o sea, como me imagino como hasta, pues no sé si tenía los ojos así de fuera, pero estaba envuelto, ahí estaba, pero no tenía nada. En la posición que debía de estar, a la distancia que debía estar la cabeza del cuerpo, pero sin que tuviera el cuerpo. Así estaba lo que ellos encontraron, estaba sin nada. Solo un milagro sobrenatural se podía haber llevado el cuerpo del Señor y dejar las ropas de esa manera. Ahora, ¿quién se hubiera llevado el cuerpo sin su envoltura? Como que hasta está ilógico. Si te vas a llevar el cuerpo, pues te lo llevas todo. No, se desapareció el cuerpo, pero estaba todo lo demás ahí. Y entonces estos hombres, yo creo que se empezaron a ver todo lo que había ahí, se vieron entre ellos y había un absoluto desconcierto. Y lentamente empezaron a darse cuenta lo que había sucedido, que era algo sobrenatural, no podían explicarlo. Y las palabras de Jesús con respecto a resucitar de la muerte, yo creo que comenzó a pasar por sus mentes, como que, es que te acuerdas que algo nos dijo él. Él habló que al tercer día iba a resucitar, y empezó, yo creo que la ardillita a dar vueltas, ¿no? Empezó, ¿qué está pasando aquí? Necesitaban tiempo para pensar, sin duda, y
Y como la tumba ya había mostrado todo lo que podía a estos discípulos, pues los discípulos salen de ahí, regresan a su casa. Cuando María Magdalena llevó las noticias a Pedro y a Juan, ella no estaba en la condición para poderlos seguir. Recordemos que ella ya había recorrido de la tumba a la casa y estos salen corriendo, pues no aguantó el paso. Muy posiblemente lo que ella hizo tal vez lo siguió, pero también pudo haber ido con María, la madre de Jesús, para irle a despertarla y darle la noticia, decir: oye, no está el cuerpo de tu hijo, no está el cuerpo del Señor, y despertó a todos los de la casa seguramente. Mientras tanto, las mujeres que habían visto a los ángeles, o sea, cuando ya María Magdalena había salido, vino esta visión, y estas mujeres que habían visto los ángeles habían dejado la tumba para ir a llevar la noticia a los otros discípulos. Ya no irían a la casa de Pedro y de Juan, porque ya María Magdalena había ido a decirle a ellos. Nosotros dijeron: vamos con los otros discípulos a avisarles. Y los discípulos, cuando les platican de estos seres celestiales que vieron, pues había incredulidad y dijeron: oigan, ustedes están alucinando, ¿qué fumaron o qué pasó con ustedes? O sea, ¿de dónde sacan eso? Estaban conmocionados, no podían entender que esto pudiera ser. Esto es una alucinación que ustedes están teniendo. Pero cuando Pedro y Juan regresan y reportan, también llegan con ellos y les reportan lo que habían visto. Sí, fuimos y no hay nada ahí. No estaba, el cuerpo del Señor no estaba ahí, la tumba está vacía. Entonces, pues se juntan los testimonios de unos con otros. Pero María Magdalena sintió la urgencia de una fuerte curiosidad de revisar y ver si podía encontrar alguna pista de este profundo misterio. Entonces llega una vez más a la tumba, y cuando llega, mira hacia adentro y por supuesto pues el cuerpo no estaba, ya eso lo sabemos. Pero María estaba convencida de que ladrones de tumbas se habían llevado el cuerpo del Señor. Ahora, ella estaba quebrantada, ella estaba llorando, se habían robado a su maestro. Ya había muerto, pero había un lugar de contacto, había un lugar donde ella podía ir a recordar a su maestro en esa tumba. Como vemos las madres buscadoras, ¿no? que quieren encontrar un cuerpo. Bueno, así estaba ella quería este cuerpo y ya no estaba, ya no tenía ese contacto. Pero entonces, al estar ahí, de pronto levanta la mirada y están dos ángeles. Pero estaba tan metida en su dolor que ni siquiera percibe bien lo que estaba pasando en ese momento. Uno estaba a la cabeza, otro estaba a los pies, donde debió haber estado el cuerpo del Señor Jesús. Pero ella no sabía que eran ángeles. Y estos visitantes hacen una breve conversación con ella. En Juan 20, versículo 11: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y aquí entramos al cuarto punto, donde de pronto este encuentro de María Magdalena ahora es con el Señor Jesús. Cuando María Magdalena estaba entre sus lloridos, entre sus sollozos ahí, y estaba derramándose, estaba diciendo: se han llevado a mi Señor, se han llevado a mi Señor, se lo llevaron, alguien se lo robó, no está donde le han puesto. Y ve a estos ángeles, seguramente, y ni siquiera entendió que eran unos ángeles. Pero ¿qué pasa? Que a través de sus lágrimas no podía reconocer al Señor Jesús que ahí estaba. Y estos ángeles seguramente como que le hicieron una mueca y como le dijeron: mira, ¿ya viste? Y voltea, pero entre sus lloridos y sus lágrimas no podía ella captar. Y entonces el Señor le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el hortelano y dijo: quizás, a lo mejor hasta me va a sancionar por haberme metido aquí a una tumba, yo que no es mía, no es de mi familia, ¿qué estoy haciendo aquí?
Pero entonces ella le brinca la idea a su mente y dice, quizá esta es la persona que se lo llevó. Y entonces le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿A dónde te lo llevaste? Tú dime, yo voy. Como si pudiera ella cargarlo, ¿verdad? Pero bueno, ¿dónde está? Juan 20, versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero en eso Jesús dice tan solo una palabra. Le dice, María. ¡Fum! Eso fue. Reconoció la voz cuando le dijo María. Tan pronto ella escuchó esto, Raboni, digo que quiere decir maestro. Ella contestó y se abalanzó a sus pies y los abrazó para llorar ahí, para colmarlo de besos. Y ella pensó como que vamos a restaurar la relación como estaba antes, pero en eso Jesús gentilmente la repulsó. O sea, y dicen en el versículo 17, Juan 20, 17, que Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y como que hay cierto misterio en estas palabras y a lo mejor no entendemos todo totalmente lo que sucedió aquí, pero más tarde encontramos que las otras mujeres vieron a Jesús. Y en Mateo 28, 9 dice que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, dice ahí que abrazaron sus pies y le adoraron. Pero a ella le dijo, espérame, todavía no subo al Padre, aguántame. Y María Magdalena conocía a Cristo según la carne, pero ahora los iba a conocer de una nueva forma, de una nueva dimensión. En 2 de Corintios 5:15, busquen por favor, 2 de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y esta es la forma que conocía María a Jesús, según la carne. Pero dijo, para que nadie, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y luego viene este pasaje precioso, ¿no? Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes conocer a Jesús de esta manera, puedes estar en Cristo hoy. Y así como María al principio lo conoció en la carne, pero ya después en una nueva dimensión. Tú y yo, cuando salgamos de aquí, podemos salir con la seguridad de que yo estoy en Cristo, porque le conozco de esta manera especial. Y mi antigua vida queda borrada, todo mi pasado queda borrado, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero después de su resurrección, él estaba por asumir una nueva relación y le mostraría a María que no debía tratar de retenerlo a la tierra. Por eso yo creo que le dijo, no, espérame, todavía no subo a mi Padre, ahora va a ser diferente nuestra relación, es una nueva dimensión, es de una diferente manera que como me conocen hasta ahorita. Y no debía intentarlo María, retenerlo en la tierra, sino llevar el mensaje de la resurrección a otros de inmediato. Y luego aprendemos en esta historia una maravillosa lección, porque María Magdalena fue la primera mujer, antes que nadie, la primera mujer que tuvo su encuentro con Jesús de esta manera, después de la resurrección. No hay otra, fue la primera persona y esta mujer de la que Jesús había echado 7 demonios, le dio el honor de ser la primera persona en verlo el día de la resurrección. Qué maravilloso. Y así es que no importa cómo ha estado tu vida, no importa de cabeza cómo hayas vivido, Jesús te da esta oportunidad de poder tener esta relación con Él, porque de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y además la Biblia dice que a quien mucho se le perdona, ama mucho. ¿Qué tanto se te ha perdonado a ti? ¿Hay alguien que se le ha perdonado los pecados? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta mujer, 7 demonios le habían sido sacados, echados fuera, y ella amaba mucho. Y Dios le da esta oportunidad de ser la primera persona, una mujer. Incluso tan profundo era la angustia de María que incluso con esta aparición de los ángeles ni se asombró por eso, ni desviaron su pensamiento. Solo cuando volteó y vio a Jesús pudo el amargo dolor de su alma disminuir. Fue entonces cuando dijo Raboni y se va a sus pies. Y esta palabra tierna de Jesús, me imagino cuando le dijo María, María, te ha de haber pegado, ¿no? Cuando digan tu nombre, digan Mario, Caleb, que digan tu nombre, el Señor diciendo tu nombre. Yo quiero que diga Héctor, con esa ternura que Chelly, Alfredo, Héctor, nos toca igual para los dos. Qué padre, ¿no? Que Jesús venga y te nombre. Y esto la llenó de gozo, de un gozo que no se puede entender. Y cuando Jesús vio ya había un gozo en ella, ya está distinta la situación, les dice, ¿sabes qué? Ahora tú tienes que llevar el mensaje de la resurrección. Esto que tú estás recibiendo ahorita, tú tienes que llevárselo a otros. Y cuando nosotros entendemos que Jesús resucitó, yo tengo que írselo a contar a otros. No me puedo quedar con esto. Yo tengo que irle a decir, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios que murió para pagar mis culpas, pero resucitó, venció a la muerte y está a la diestra del Padre y está intercediendo por mí y quiere tener una relación contigo. Y así como me ha amado a mí, a pesar de lo que yo he hecho, te amo a ti. Tenemos que salir a dar las buenas nuevas hacia otros, dar el mensaje. Y este mensaje de resurrección ella va y lo da a los discípulos. Número 5, entonces, de nuevo, vamos con los discípulos. Y pues ella estaba saturada de emociones y de asombro, pero hace su segundo viaje a donde estaban los discípulos para darles las buenas nuevas, porque ahora era algo más especial. Ya los discípulos le habían dicho que unos ángeles, primero les dijeron está vacía la tumba, pero después les dijeron hay unos ángeles que dijeron que él resucitó, que por qué lo buscas entre los muertos. Pero ahora ella va a decir, yo ya lo vi, yo ya tuve una relación con él, he visto al Señor. Y esta historia entonces no estaba sin apoyo, porque se respaldaba con lo que todos los demás habían visto. Pedro y Juan habían visto la tumba vacía, las mujeres la vieron vacía, pero también vieron a los ángeles que les dijeron esto. Ya había llegado las otras mujeres corriendo con el reporte de que el Señor había resucitado. No obstante, los discípulos no lo podían creer y decían, no, es que eso no, o sea, ¿cuándo se ha visto eso? Nosotros vimos cómo lo crucificaron, él estaba clavado al madero, él estaba colgando ahí, lo vimos cuando murió, se puso el cielo negro, vimos lo que sucedió, su sangre fue derramada. Y Lucas declara en Lucas 24:11, cuando dan la noticia a las mujeres y llega María, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Si Pedro, antes que María llegara, miren, yo creo que sucedió esto. Yo creo que antes de que María llegara, él fue por segunda vez a la tumba. No lo sabemos, pero no es improbable. Pudo él haber vuelto a ir para ver si él también veía a los ángeles. O sea, a lo mejor dijo, ¿qué tal si yo veo esos ángeles? Quizá, porque ya vio que no estaba el cuerpo, pero ellas llegaron diciendo que estaban los ángeles. Pues quizá él podía verlos ahí. En Lucas 24:12 dice que pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero entonces ahí es donde entra este clímax de la historia, de lo que quiero llegar.
Porque, por último, el último punto es que tiene su encuentro con Pedro, Jesús con Pedro. Y aparentemente no vio a los ángeles. Sin embargo, antes de que terminara el día, se encontró con el Señor mismo. Y el apóstol Pablo menciona que Jesús primero apareció a Pedro, omitiendo lo de María Magdalena, como que fue tan importante este encuentro de Pedro con Jesús, porque Pedro estaba cargando algo fuerte. Traía una piedra más grande, yo creo, que la de la tumba. Él estaba cargando algo ahí muy fuerte, algo especial. Y tuvo este encuentro, y el apóstol Pablo en 2 de Corintios 15:5 menciona que primero apareció a Pedro, como dando menor importancia a María Magdalena, que fue la primera que lo vio. Pero dice 1 de Corintios 15:5, y que apareció a Cefas. Cefas es el sobrenombre de Pedro. Y después a los 12. Lucas también nos cuenta de la aparición de Jesús a Pedro, que siendo la primera de una serie de visitaciones, Lucas 24:34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón es Simón Pedro. Apareció a Simón, y era algo tan importante, tan impactante, que se le apareció a él. ¿Y por qué se registra esto de tal forma? Yo creo que el Señor Jesús tenía algo personal que decirle a Pedro, que no sabemos bien qué, pero algo tenía que hablar con él, algo